Así que por favor, jóvenes, préstenme mucha atención, ¿ya? Se puede ver la pizarra nítidamente y se puede escuchar mi voz claramente. Confírmenme, por favor, Sí, compañeros, profesor. para empezar con nuestra clase. Muchísimas gracias. Sí, La semana profesor. pasada, muchísimas gracias, compañeros. La semana pasada nosotros hemos estado avanzando el tema de los derechos humanos, ¿ya? La semana pasada hemos aprendido por qué se dice que los derechos humanos eran reconocidos para todos, porque se decía que los derechos humanos se reconocían en cualquier parte del mundo. También hemos hecho y hemos repasado porque se dice que la Carta Declaratoria de los Derechos Humanos era considerado como el documento más traducido a todos los idiomas y también hablamos que era la dignidad humana. ¿Ya? Eso lo revisamos la semana pasada, estamos repasando nada. La clase anterior también nosotros repasamos cuál era el concepto de los derechos humanos. Ah, ¿de verdad, profe? Claro, la semana pasada hemos avanzado esto. Nosotros dijimos que los derechos humanos eran todas aquellas facultades, libertades, necesidades y todas aquellas condiciones humanas, innatas e inherentes, y que también son fundamentales. Porque no olvidemos que los derechos humanos le pertenecían a todos los seres humanos. ¿Y desde cuándo me acompañaban los derechos humanos, profesor? Desde el momento de la concepción. También dijimos la clase anterior que cuál era el primer derecho que me acompañaba desde el momento de la concepción, el derecho a la vida. ¿Ya? No olvidar. Otra cosa que aprendimos la semana pasada era dos conceptos muy importantes que siempre la universidad pregunta dentro del tema de derechos humanos. Nosotros la semana pasada aprendimos sobre por qué era importante la dignidad humana. Nosotros dijimos claramente la semana pasada que la dignidad humana era considerado como un valor, era un valor intrínseco e inalienable y la dignidad era importante porque es la base de todos mis demás derechos. Por eso se decía que la dignidad humana era un valor humanizante. En la clase anterior también seguimos repasando, pues nosotros aprendimos que era un derecho. Ah, claro que profe. Un derecho dijimos que era considerado como toda aquella facultad. Ah, claro que profe. Un derecho era una facultad para hacer o para exigir todo aquello que la ley y que las autoridades señalan y reconocen en nuestro favor. Ah, ya, profesor. Eso explicamos la semana pasada. Otra cosa que hablamos la semana pasada eran datos muy destacados sobre los derechos humanos. No olvidemos que dijimos que la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos fue suscrita y promulgada el 10 de diciembre de 1948. No olvidemos que también dijimos la clase anterior que la Carta Declaratoria de los Derechos Humanos estaba conformada y consta de 30 artículos. Oiga, profesor, y en esos 30 artículos, ¿qué es lo que encontrábamos? Un conjunto de derechos y libertades fundamentales, o sea, que le pertenecen a todos los seres humanos. También dijimos que respetar lo que dice los derechos humanos iba a permitir que nosotros podamos tener una vida digna. ¿Y qué era una vida digna? Bueno, una vida digna era vivir en un ambiente de libertad, igualdad, justicia y paz. Otro dato muy destacado que avanzamos la clase anterior era por qué se dice que los derechos humanos estaban fuera del alcance de cualquier poder político. Significaba que todos los gobiernos del mundo, todos los países, debían obedecer lo que dicen los derechos humanos. Y también dijimos que los derechos humanos fundamentan la dignidad. ¿Por qué, profesor? Para que todos así podamos ser respetados. ¿Ve? Finalmente, la clase anterior ya nosotros hablamos sobre las características de los derechos humanos. Ah, ¿de verdad, profe? Claro. Eso avanzamos la clase anterior. Nosotros dijimos claramente que los derechos humanos eran imprescriptibles, irreversibles, indivisibles, inalienables, inviolables, naturales, obligatorios, progresivos y universales. La clase pasada explicamos, ¿no? Por qué se decía que eran imprescriptibles, irreversibles, indivisibles. También la semana pasada hablamos por qué se decía que los derechos humanos eran naturales, obligatorios, progresivos, etc. Finalmente, acá fue donde nos quedamos la semana pasada, ¿no?
¿Por qué se dice que los derechos humanos son imprescriptibles? Fácil, profesor, porque los derechos humanos no caducan. ¿Por qué se decía que los derechos humanos son irreversibles? Fácil, profesor, porque no disminuyen en su número. ¿Por qué se decía que eran indivisibles? Porque no se puede suprimir a alguno de mis derechos humanos. Inalienable significaba que los derechos humanos no se pueden disponer. Inviolable significaba que no se puede lesionar a alguno de los derechos humanos. Naturales significaba, pues, que los derechos humanos surgen en la naturaleza y en la dignidad humana. Ahí se originan. Obligatorios significaba que los derechos humanos deben ser respetados por todos. Progresivos significa que con el pasar del tiempo se iban reconociendo cada vez más derechos humanos. Y universales, que significaba que los derechos humanos eran para todos, sin ningún tipo de distinción. Bien, compañeros, si se van dando cuenta, hasta acá nosotros hemos avanzado la semana anterior. Hoy día vamos a hablar sobre la clasificación de los derechos humanos y también vamos a estar hablando sobre lo que serían los organismos internacionales que se encargan de proteger los derechos humanos, ¿ya? Sin quitar que hoy día también voy a estar preguntándoles, porque se presupone que ustedes en su casa deben estar estudiando, ¿no? Esa es la idea. Ustedes vienen acá a aprender, se van a su casita, repasan, yo les pregunto y ustedes responden, ¿ya? Bien, entonces continuamos. Normalmente la universidad también pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tipología de los derechos humanos? O también, pues, la universidad lo conoce con este nombre, ¿no? Lo conoce con el nombre de clasificación de los derechos humanos. No olvidemos, por favor, compañeros y compañeritas, que los derechos humanos, si te preguntara en la universidad, se clasifican en generaciones. Ah, ¿de verdad, profe? Claro, ve. Los derechos humanos, ¿en cuántas generaciones se clasifican? 3 generaciones. Agata. Primera generación, segunda generación y tercera generación. No olvidemos, por favor, que hay más generaciones. Hay hasta la sexta generación. Ah, ¿de verdad, profe? Claro. Pero en las universidades, sea la UNSA, la Católica, la San Pablo, o de repente te postulas a Lima, a la Pontificia o a la San Marcos, normalmente las universidades solamente consideran 3 generaciones. Así que si te preguntaran a ti el día del examen de admisión, pues cómo es la tipología o cómo es la clasificación de los derechos humanos. Fácil, profesor. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. Eso es lo que tú debes responder. Vamos con la primera generación. La primera generación pues surgió entre el siglo XVIII, acá está en Romanos, y el siglo XIX. La segunda generación surgió entre el siglo XIX al siglo XX. Y la tercera generación, son más actuales, surgieron entre el siglo XX al siglo XXI. Hablemos sobre la primera generación. La universidad nos va a preguntar con qué acontecimiento o hecho histórico surgen los derechos humanos de la primera generación. Aclaro, profe, no voy a olvidar. Los derechos humanos de la primera generación surgen a raíz de la denominada Revolución Francesa. No olvidemos que por clases de historia, todos sabemos, antes de la Revolución Francesa, la gran mayoría de países del mundo estaban gobernados por una forma particular de gobierno, la monarquía. ¿Qué significaba la monarquía, profesor? Significaba que había un rey que tenía todo el poder, un rey con poder absoluto e ilimitado, nombrado por Dios. Él es el que gobernaba. Este rey podía disponer, hacer y deshacer como le dé su regalada gana. Ah, profe. Los ilustrados de Francia se dieron cuenta que muchas veces estos reyes no gobernaban correctamente. ¿Y por qué teníamos que hacerle caso? Fácil, porque era nombrado por Dios. Ah, no, un ratito, ve. O sea, si el rey es un ser humano como yo,
O sea, solo por eso, porque es nombrado por Dios. O sea, así le tengo que hacer caso. No, muchas veces el rey no trabajaba, muchas veces el rey paraba holgazaneando, muchas veces el rey era déspota, cruel, tirano. Ah, su madre, profe. Y eso no te voy a aguantarte. Por eso, pues, el pueblo de Francia, encabezado por los ilustrados, pues desencadenaron la denominada Revolución Francesa. ¿Esto qué ocasionó en el mundo, profesor? Ocasionó que por primera vez en el mundo, en la historia de la humanidad, una monarquía sea derrocada. ¿Pero por quién, profesor? Por el pueblo. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que nosotros, después de la Revolución Francesa, dejamos de obedecer a un rey con poder absoluto e ilimitado para que ahora el poder le pertenezca al pueblito. Ah, profesor. Por eso no olvidemos, si te pregunta a ti la universidad, ¿cuál es el valor que defiende los derechos humanos de la primera generación? La libertad. Después de la Revolución Francesa, el pueblo de Francia, que vivía sometido al poder de un rey, pues alcanzó su libertad. Ah, ya, profesor. Ahora, ¿quién es el que gobernaba? El rey ya no. Ahora el que gobernaba era la soberanía popular. Gobernaba el pueblito. Ah, ya, profesor. Entonces no olvide. Si te preguntara a ti, la universidad, ¿y cuáles son los derechos que hay dentro de la primera generación de los derechos humanos? Ah, ya, profe. Están los denominados derechos civiles y los derechos políticos. Derechos civiles, como por ejemplo el derecho a la vida, o por ejemplo el derecho a la libertad, y derechos políticos, como por ejemplo el derecho de sufragio, o el derecho a la libertad de reunión y asociación. Ah, profe. Esos son los derechos que hay en la primera generación, los derechos civiles y políticos. La universidad a ti te va a preguntar, responda usted de las siguientes alternativas, ¿cuál es el objetivo o cuál es la función de los derechos humanos de la primera generación? O sea, los derechos civiles y los derechos políticos. AEAP, profesor. No olvidemos, su propio nombre lo dice. Los derechos políticos van a garantizar que nosotros los ciudadanos, nosotros los seres humanos, las personas, podamos participar en la política de nuestro país. Por eso acá está el derecho de voto o el derecho de sufragio, para que tú elijas a tus autoridades. Ah, ya, profe. Y también no olvidemos que otro objetivo de estos derechos humanos de la primera generación, por ejemplo, los derechos civiles, pues van a garantizar ponerle un límite al poder del Estado. El día de hoy, es cierto, muchos países del mundo ya no están gobernados por un rey. Ah, claro, profe. Pero en lugar de tener una monarquía, en lugar de tener un rey, pues ¿quién es el que gobierna, no? Presidente de la República. Nosotros tenemos un Estado. Para que el Estado y nuestros gobernantes, como por ejemplo el presidente de la República del Perú, no abuse del poder que tiene y cometa excesos contra los pobres ciudadanos, ¿cómo nos vamos a defender nosotros? A través de nuestros derechos civiles. Porque no olvides, el objetivo de los derechos civiles es ponerle un límite al poder del Estado. Repito, el día de hoy ya no tienes un rey, claro, profe, pero ¿quién es el que tiene el poder? El Estado. Ah, profe. Y para que el Estado no sea déspota, cruel, tirano, nosotros tenemos nuestros derechos civiles. Ah, profe, por eso te dice, ¿no? Limitan el poder del Estado. Vamos con lo siguiente. Segunda generación de los derechos humanos. Si la universidad te preguntara sobre la segunda generación, no olvidemos que surgen entre el siglo XIX al siglo XX. ¿Con qué acontecimiento histórico, profesor? Facilito, con la segunda revolución industrial. Por clases de historia tú sabes muy bien, compañero, que la revolución industrial significó pues el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, como por ejemplo la máquina a vapor. Claro, profe.
Pero la segunda revolución industrial, pues significó otro tipo de cambios. Debido a la revolución industrial, aparecieron grandes fábricas en las ciudades de Europa. Esto ocasionó que la gente que vivía en el campo pues migre hacia las ciudades. ¿Y por qué, profesor? La gente empezó a trasladarse del campo a la ciudad porque los campesinos pensaron que en la ciudad donde estaban apareciendo grandes fábricas debido a la revolución industrial, pues iban a obtener mejores oportunidades de vida y más oportunidades de trabajo, no solamente para ellos, sino también para sus familias. Por eso, producto de la segunda revolución industrial, pues se dio la denominada expansión demográfica. ¿Qué significa eso, profe? Pues que las ciudades de Europa empezaron a sobrepoblarse de gente. Los campesinos que trabajaban en el campo, pues empezaron a migrar, a trasladarse hacia las ciudades de Europa. Entraron a trabajar en las fábricas y dejaron de ser campesinos para convertirse en obreros. ¿Y por qué hicieron eso, profesor? Para buscar mejores oportunidades de vida para ellos y para sus familias. Pero desgraciadamente, durante la segunda revolución industrial sucedió algo contradictorio. Los pobres obreros pues estaban en situaciones infrahumanas. En primer lugar, pues no tenían derecho a la salud, sus hijos no tenían derecho a la educación, eran mal pagados, eran explotados, se les obligaba a trabajar 16, 18 horas seguidas, tristes ellos, tristes sus familias. No olvidemos, por favor, que como los obreros durante la segunda revolución industrial no eran muy bien pagados y no tenían derechos, esto ocasionó una serie de huelgas, marchas, exigencias, manifestaciones, luchas. Después de que los obreros exigieron, hicieron huelgas y lucharon, pues se les terminó reconociendo sus derechos. Por eso nunca olvides, si la universidad te preguntara, ¿cuál es el valor que defiende los derechos humanos de la segunda generación? La igualdad. No olvidemos que los derechos humanos de la segunda generación son los denominados DESC. Pregunta examen de admisión. ¿Qué significa, profesor? Las siglas DESC. Significa derechos económicos, sociales y culturales. Ah, ya, profesor. Y si la universidad te preguntara, pues, ¿y cuál es el objetivo de los derechos humanos de la segunda generación? Los denominados DES. Bueno, estos derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a una alimentación adecuada. Estos derechos van a garantizar que nosotros podamos tener buenas condiciones de trabajo y sobre todo nosotros podamos tener una vida digna. Ah, por eso, ya no olvide, pero si la universidad te preguntara, responda usted cuáles son los denominados derechos humanos de la segunda generación. Allá, profe. Los derechos humanos de la segunda generación son los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos tienen por objetivo garantizarme condiciones para un buen trabajo y que yo pueda tener una vida digna. Entonces no vas a olvidar. Acabamos. La tercera generación de los derechos humanos. No olvidar, por favor, que los derechos humanos de la tercera generación surgen entre los siglos XX al siglo que vivimos, siglo XXI. Son más actuales. Más específicamente en el año 1900. Es en este siglo en el cual surge la concepción de la universalidad
o también llamada la búsqueda de la familia humana. ¿Qué significa esto, profesor? No olvidemos, por favor, que los derechos humanos de la tercera generación surgen a raíz de dos acontecimientos muy importantes: la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la denominada Guerra Fría. Durante las dos grandes guerras mundiales, no olvidemos, compañeros, que muchas veces la humanidad pensó que estábamos al borde del aniquilamiento y al borde de la extinción. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos países del mundo se dieron cuenta: ¿por qué nos matamos? ¿Por qué hay tanta muerte en el mundo? ¿Por qué tenemos que irnos a tantas guerras? ¿Qué acaso no todos somos seres humanos? Ahí surge la concepción de la universalidad, la idea de que todos somos seres humanos y todos tenemos dignidad. Pues yo, ¿qué es la familia humana? La familia humana significa que algún día, gracias a los derechos humanos, pues no exista una diversidad de idiomas, una diversidad de naciones, una diversidad de banderas, una diversidad de economías. No, algún día se espera que en el futuro todas las barreras del mundo y todas las diferencias de la humanidad sean dejadas atrás, para que todos vivamos en una sola nación. ¿Cuál es esa, profe? La nación humana. Un mundo en el cual no va a haber guerras, un mundo en el cual no va a haber pobreza, un mundo en el cual todos vamos a tener una vida digna. Esa es la familia humana. Profe. Por eso no olvides, compañero, que el valor que defienden los derechos humanos de la tercera generación es el valor de la solidaridad y el reconocimiento. Solidaridad entre los pueblos y naciones del mundo y el reconocimiento de que todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos. Ya, profesor. Por eso si la universidad te preguntara, y eso está en el banco del CEPREUNSA, en el banco del Precatólica y también de la San Marcos, los derechos humanos de la tercera generación son aquellos que sustentan la justicia, la paz y la solidaridad entre los pueblos y naciones del mundo. No olvides que la función principal de los derechos humanos de la tercera generación es promover las relaciones pacíficas y constructivas entre todos los países y todas las naciones del mundo. Pues entonces no olvide, pero ahí están los derechos humanos de la tercera generación. ¿Eh? Bien, compañeros, de todo esto, siempre el alumno me pregunta: oye, profe, ¿y qué es lo que podría ser realmente una pregunta examen de admisión? Bueno, vamos a subrayarlo con rojo. La universidad me va a preguntar cuántas tipologías o cómo se clasifican los derechos humanos. Fácil, profe. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. Primera pregunta, examen de admisión. La primera generación de los derechos humanos surgen a raíz de la Revolución Francesa. La segunda generación de los derechos humanos surgen a raíz de la Segunda Revolución Industrial. Y la tercera generación de los derechos humanos surgen a raíz de la concepción de la universalidad. No olvides, la primera generación contiene los derechos civiles y políticos. La segunda generación contiene los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC. Y la tercera generación, los derechos humanos, contiene los derechos que se sustentan en la justicia, la paz y la solidaridad. ¿Ve? Eso es lo que te va a preguntar la universidad el día del examen de admisión. Si te vas dando cuenta, no es cosa del otro mundo. Mis jóvenes, hasta acá, confírmenme por favor si se puede escuchar mi voz nítidamente y si es que ha quedado todo claro. Confírmenme por favor. Claro, profesor. Bien, bien. Muchísimas gracias. Bien, hasta acá dejamos esta parte que habla sobre los derechos humanos.
y vamos a avanzar lo siguiente que tenemos para el día de hoy. ¿Ya? Siempre recalcarles, por favor, compañeros, que es simple y sencillito de comprender. Vamos con lo que nos tocaba para el día de hoy, la segunda parte. La universidad, dentro del tema de derechos humanos, también pregunta sobre estos dos organismos internacionales. ¿Cuáles son estos dos, profe? La Corte Internacional de la Haya y el Pacto de San José de Costa Rica. Así que escúchame bien, por favor. No olvidemos que tanto la Corte Internacional de la Haya, cuya sede queda en Países Bajos, ¿qué país es eso, profesor? Holanda. Y el Pacto de San José, pues que protege los derechos humanos acá en el continente americano, pues ¿dónde queda su sede? San José. ¿Es la capital de qué país, profe? Fácil, pe compadre. Costa Rica. Ah, ya, profesor. Entonces no olvide, si la universidad te preguntara, a ver, señor, responda usted, ¿dónde se ubica la Corte Internacional de la Haya? Fácil, pe profe. La Haya es un país que queda en Holanda, allá. Y si te preguntaran, ¿y dónde se ubica? ¿Cuál es la sede de Pacto de San José? Allá, pe profe. San José es la capital de Costa Rica. Ah, ya. Entonces no se olvidara. Y tanto la Corte de la Haya como el Pacto de San José son organismos internacionales. Ah, ya, pues. ¿Ves? Si te vas dando cuenta, pues en la imagen que tú puedes ver acá, ¿no? Acá ves un peladito, otro peladito, un morenaje, un peladito, otro peladito canoso. Estos son los jueces que conforman el Tribunal Internacional de Justicia, o también llamado la Corte de la Haya. Ah, profesor, ¿ve? Acá ves el símbolo de las Naciones Unidas. Ah, claro, pe, profe, ¿no? ¿Y acá qué dice? Cour Internazionale. Ah, claro, pe, profe. ¿Ve? Corte Internacional. Esto es la Corte de la Haya. Ah, ya, profe. Y si ves acá arriba, puedes ver una imagen, ¿no? Que dice Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del Pacto de San José de Costa Rica. Y ahorita lo vamos a revisar. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es lo siguiente. A ver, respóndame usted, por favor. ¿La Corte de la Haya y el Pacto de San José quedan en el Perú? No, los dos son organismos de carácter internacional. No olvidar eso, por favor, ¿eh? Muy importante. Bien, una vez dicho esto, compañeros, siempre recalcarles que a manera que yo voy avanzando, sáquenle screenshot o capturite pantalla para que se lleven las diapositivas a sus casas y lo puedan repasar pues una y varias veces, ¿ya? Vamos a avanzar. Empezamos con lo siguiente. La Corte Internacional de la Haya. Profesor, ¿qué es lo que me podría a mí la universidad preguntar sobre la Corte Internacional de la Haya? Vamos con los datos muy destacados, ¿ya? Se le considera o se le denomina como el Tribunal Internacional de Justicia. No olvides que la Corte de la Haya es considerado como el órgano judicial de la ONU. ¿Por qué órgano judicial, profesor? Porque dicta sentencias. Ah, ya, profesor. Y fue establecida en el año de 1945. Si me preguntara la universidad, profesor, ¿cómo está conformado este Tribunal Internacional de Justicia? Bueno, está conformado por 15 jueces, 15 magistrados. El cargo de cada juez de la Corte de la Haya dura 9 años. Y profesor, ¿quién elige a los jueces de la Haya? Bueno, son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. De todo esto, lo más probable que te pregunte la universidad en un examen de admisión es, responda usted cuál es considerado como el Tribunal Internacional de Justicia y es considerado como el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Ay, profesor. Si me pregunta eso la universidad, ¿qué voy a responder? La Corte de la Haya. Eso es lo que podría ser pregunta examen de admisión.
¿Cuál es la función de la Corte de la Haya, profesor? Tiene dos funciones, procedimiento contencioso y procedimiento consultivo. Hablamos sobre el procedimiento consultivo primero. La Corte Internacional de la Haya puede emitir dictámenes y opiniones a cualquier tipo de problema o pregunta jurídica que le es planteada por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU o cualquiera de sus agencias especializadas. Por ejemplo, profesor, si es que de repente, pues, este problema del COVID está afectando el derecho a la educación de muchos niños del mundo, porque no pueden ir al colegio. Ah, claro, profe. Entonces, lo que hace, pues, una de las agencias especializadas de la ONU le pregunta a la Corte de la Haya, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo se podría tratar de resolver esta violación al derecho a la educación producto de la pandemia del COVID? Bueno, entonces la Corte de la Haya puede dar su opinión, ¿no? Bueno, lo que se podría hacer es garantizar el derecho a la educación de los niños del mundo a través de las clases particulares, pero de carácter virtual, ¿no? Oye, pero cuesta plata el Internet. Bueno, entonces lo que tendrían que hacer, pues los estados del mundo, es tratar de impulsar programas educativos completamente gratis, ¿no? A través de la radio, la televisión, para que así los niños del mundo, pues no pierdan su derecho a la educación. Por ejemplo, en el Perú, tú tienes ese famosísimo Aprendo en Casa. Ah, profe. ¿Eh? Ahí tienes pues un ejemplo de cómo pues una agencia especializada, por ejemplo, podría darle, ¿no?, a la Corte de la Haya una opinión, ¿no?, que él pueda pronunciarse sobre la violación de algunos de los derechos humanos en el mundo. Pero eso no es lo importante. Lo que viene ahora sí es la pregunta examen de admisión. El procedimiento contencioso. Acá está la importancia de la Corte Internacional de la Haya. No olvidemos, por favor, si la universidad nos preguntara, responda usted, cuando hay un conflicto entre dos países, miembros integrantes de la ONU, ¿cómo se resuelve eso? ¿Con una guerra? Ah, no, profe. Ya se presupone, profe, que la Organización de las Naciones Unidas, uno de los objetivos de la ONU, es garantizar la paz y el orden mundial, ¿no? Y cómo la ONU va a permitir pues que dos de sus países integrantes pues estén yendo a una guerra, ¿no? O sea, si vamos a resolver los problemas que hay en el mundo con guerras, entonces que desaparezca la ONU, ¿no? O sea, ¿para qué existe? Pues, está por gusto, ¿no? Por eso no olvidemos. Si hay dos países que tienen algún conflicto, alguna contienda, algún debate, no tienen que irse a una guerra. Podrían someter ese problema a la Corte Internacional de la Haya. Por ejemplo, hace 6 años, el Perú y Chile tuvieron un conflicto. Limitar el mar frente a sus costas. No olvides, por favor, que por cuestiones de historia tú sabes muy bien que la frontera terrestre, la frontera continental entre Perú y Chile quedó delimitada a través del Tratado Raragamio-Figueroa Larraín, o también llamado el Tratado de Lima de 1929. Ahí se estableció la frontera entre Perú y Chile, en el hito número 1 de la Concordia, en la denominada Pascana del Hueso. Tacna es para el Perú, Arica y Tarapacá se quedaban en Chile para siempre. Ahí se cerró la frontera, ahí terminó todo. Pero hace 6 años, pues había embarcaciones chilenas que pescaban frente a las costas de Tacna. Y lógicamente, pues, el gobierno peruano presentó una queja, ¿no? Oye, ¿por qué los barcos chilenos, pues, estaban navegando frente a las costas de Tacna, ¿no? Y Chile le respondió, bueno, la verdad es que nosotros solamente hemos delimitado la frontera terrestre, pero nunca hemos hablado sobre la frontera marítima. Pucha madre, otro nuevo problema. En vez de irnos a una nueva guerra del Pacífico,
Perú y Chile, pues decidimos someter este problema a la Organización de las Naciones Unidas. Porque no olvides, pues, tanto Perú y Chile son miembros integrantes de la ONU. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuál es considerado como el principal órgano judicial de la ONU? Allá ve, profesor, la Corte de la Haya. Lo que hizo la Organización de las Naciones Unidas es someter este problema al arbitraje, al laudo que sea resuelto por la Corte de la Haya. Un año después de que nos fuimos a juicio contra los chilenos en la Corte de la Haya, pues la Corte dictó sentencia. La batalla no se dio pues con barcos, municiones, soldados, como sucedió en la Guerra del Pacífico, no. La batalla entre Perú y Chile fue una batalla legal. ¿Y dónde fue el escenario? En la Corte de la Haya, en Holanda, ¿no? El Perú tuvo que contratar abogados especialistas en derecho internacional. Igual, Chile contrató abogados especialistas en derecho internacional para que defiendan pues los intereses de cada país allá en Holanda, en la Corte de la Haya. Gracias a Dios, la sentencia de la Corte de la Haya benefició bastante al Perú, pero lo importante de todo esto es que cerró para siempre el problema con los chilenos. Delimitó la frontera marítima entre Perú y Chile. Lógicamente, pues, los chilenos que habitaban en Arica, pues reclamaron, ¿no? Exigieron que la Corte se había equivocado, pero bueno, nunca olvides, las sentencias que dicta la Corte de la Haya son de cumplimiento obligatorio. Entonces no olvides, pero si te preguntara a la universidad, responda usted el problema del limítrofe marítimo que se dio entre Perú y Chile para delimitar la frontera, pero en el mar entre Perú y Chile, ¿cómo se resolvió? ¿A través de una nueva guerra del Pacífico? No. ¿Cómo se resolvió eso? A través de una sentencia de la Corte Internacional de la Haya. Porque nunca olvides, las sentencias de la Corte Internacional de la Haya tienen por objetivo reducir los conflictos y las disputas entre los países miembros integrantes de la Organización de las Naciones Unidas. Porque jamás lo olvides, compañero, la Organización de las Naciones Unidas, uno de sus objetivos principales es velar por la paz en el mundo. ¿Ve? Y así se resolvió el problema que había entre Perú y Chile hace 6 años, gracias a una sentencia de la Corte de la Haya. Por eso no nos fuimos a una nueva guerra del Pacífico. Chile lo único que tuvo que hacer es aceptar. Y así se resolvió todo. ¿Ven? Ahí tienes un ejemplo. Entonces no olvide, compañero, ahí tienes la Corte Internacional de la Haya. Ojo, como lo dice nuestro amigo el Cuy, la Corte Internacional de la Haya, si te preguntara la universidad, solamente resuelve conflictos entre países. Tú jamás vas a pensar que la Corte de la Haya va a resolver pues un problema entre una empresa transnacional gigante versus un país, ¿no? O sea, no. La Corte de la Haya no resuelve denuncias de personas particulares. No. La Corte de la Haya solamente resuelve conflictos que pueda haber entre los países integrantes de la ONU. El día de hoy, casi todos los países ya forman parte de las Naciones Unidas, ¿ya? Todos los países del mundo. Bien, compañeros, hasta ahí. ¿Quedó claro la Corte de la Haya o hay alguna duda, consulta, interrogante? Háblenme, por favor, compañeros. Claro, profesor. Todo Todo claro, claro. tan claro que podemos preguntar. Bien, vamos con lo siguiente. Hablamos sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos, o también llamado el Pacto de San José de Costa Rica. Antes de hablar del Pacto de San José, vamos a proceder a preguntar. A ver, primera pregunta. ¿Desde cuándo me acompañan los derechos humanos? ¿Desde qué momento me acompañan los derechos Desde humanos? la A ver quién concepción. responde eso. Muy bien, desde la concepción.
A ver, respondan ustedes, ¿cuál es el primer derecho humano que me acompañará desde la concepción? Derecho a la Derecho a la vida. vida. Muy bien, derecho a la vida, claro que sí, derecho a la vida. A ver, respóndanme ustedes a qué me refiero. Yo les voy a dar el concepto y ustedes me dicen qué es. Es considerado como toda aquella facultad para hacer o exigir lo que la ley y las autoridades señalan y reconocen en nuestro favor. ¿A qué me refiero? Al derecho. Muy bien, el derecho. A ver, vamos con lo siguiente. ¿Por qué se dice que los derechos humanos son universales? ¿Qué significa esa característica? Universales. Derechos humanos son universales. Son para todos. Muy bien, son para todos. Perfecto. A ver, los denominados DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿a qué generación de los derechos humanos pertenece? Los DESC, Segunda DESC. generación. A la segunda generación. Segunda generación, muy bien, segunda generación. A ver, yo te pregunto a ti, en la primera generación de los derechos humanos, ¿qué derechos encuentro? Dos palabras nomás. Primera generación de La los libertad. derechos humanos, ¿qué derechos encuentro? Dos Civiles palabras son. políticos. Civiles políticos. Civiles Civiles y políticos. políticos. Muy bien, civiles y políticos. Muy bien, muy bien. Y finalmente, no olvidemos, responda usted cuál es considerado como el Tribunal Internacional de Justicia. ¿A qué me refiero? Al corte de la Haya. La Corte de la Haya. La Corte de la Haya. Muy bien. Si la universidad nos preguntara, el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte de la Haya, puede resolver problemas legales entre personas particulares, podrá resolver ese tipo de No, problemas. no puede. Solo los problemas entre No. países. No puede, solo problemas entre los países. ¿Eh? Hasta ahí no me llega a la universidad, no llega más tampoco. Ah, ¿de verdad, profesor? No llega más. Los alumnos se asustan, no llega más la universidad. Ahí nomás te pregunta. Muy bien, compañeros, seguimos avanzando. Ahora hablamos sobre el Pacto de San José de Costa Rica. La universidad nos va a preguntar a nosotros, a ver, señor, responda usted, ¿con qué otro nombre se le denomina el Pacto de San José? Profesor, la respuesta es fácil. Al Pacto de San José de Costa Rica también se le conoce con el nombre de Convención Americana de los Derechos Humanos. Ah, ¿de verdad, profe? Claro. Ahora, acá viene la pregunta del alumno, ¿no? ¿Y por qué se le llama Convención Americana, profesor? O sea, ¿por qué no se le llama Convención Mundial de los Derechos Humanos? Acá viene el motivo. No olvidemos que acá, en América, no solamente América Latina, no, en todo el continente americano, ¿cuál es el organismo que se encarga de la protección y la promoción de los derechos humanos? Profe, la Convención Americana de los Derechos Humanos, o también llamado el Pacto de San José de Costa Rica. Porque nunca olvides, en Europa ellos tienen su propio organismo internacional que protege los derechos humanos. En África también ahí tienen su propio organismo internacional que protege los derechos humanos. Lo mismo sucede en el continente asiático. Ahí también tienen su propio organismo internacional que protege los derechos humanos. Pero si a ti la universidad postulas a la UNSA, a la Católica o a la San Pablo, te pregunta, acá, en América, ¿cuál es el organismo internacional que promueve y protege los derechos humanos? Pero Convención Americana de los Derechos Humanos, o también llamado el Pacto de San José. Hay tres datos muy importantes que son típica pregunta examen de admisión. ¿Desde cuándo empieza a funcionar? ¿Desde cuándo entra en vigencia? 1978. ¿Cuál es la sede físicamente donde yo puedo encontrar, profesor, la sede de la Convención Americana de los Derechos Humanos? En Costa Rica. Profesor. Costa Rica, pues, ¿cuál es su capital? San José. Por eso lleva ese nombre, pero. Claro que, profe, ¿no? Pacto de San José.
porque es ese el lugar donde queda su sede. ¿Y dónde queda la ciudad de San José, profesor? En Costa Rica, ¿ves? Centroamérica. Ah, ya, pues. Ahora no olvidemos, por favor, compañeros, y siempre el alumno para confundiéndose. No saben diferenciar entre qué es la Convención Americana, qué es la Comisión Interamericana y qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escúchame bien, pero escúchame bien. La Convención Americana de Derechos Humanos es el papá. Ah, ¿de verdad, profe? Claro. La Convención Americana de los Derechos Humanos es el Scooby-Doo papá. Este papá tiene dos hijos, la Comisión y la Corte. Ah, ya entendí, Pozo. ¿Cuál es el papá? La Convención Americana. Y este papá tiene dos hijitos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, ya pasó. Por eso no olvides, pues, la universidad te dice a ti, pues que la Convención Americana de los Derechos Humanos, para cumplir con su función de promover y proteger los derechos humanos en América, establece dos organismos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no olvides, ¿quién es el papá? La Convención. ¿Y quiénes son sus hijitos? La Comisión y la Corte. Entonces no olvides, ¿sabes? Tienes que diferenciar. Bien, compañeros, hasta acá todo claro, todo correcto, todo nítido. Podemos seguir avanzando. Confírmenme, por favor. ¿Sí? Dígame, por favor, los escucho. Sí, sí, profesor, todo claro. Listo, seguimos avanzando. Ahora vamos a hablar sobre el primer hijito. ¿Cuál es ese, profe? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver su diferencia entre comisión y corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya, se encarga de promover, observar y defender los derechos humanos acá en el continente americano. Es un órgano consultivo de la OEA. ¿Qué significan las siglas OEA? Organización de los Estados Americanos. Allá. O sea que la OEA le pregunta a la Comisión Interamericana, oye, ¿cómo va la defensa y la protección de los derechos humanos en América? ¿Se respetan los derechos humanos acá, en América? Claro que sí. Ah, ya, perfecto. Todo va bien entonces. Por eso se dice, pues, órgano consultivo de la OEA. Oiga, profe, ¿y cuál es la tarea, la chamba, las competencias, las facultades que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, tiene dos tipos de chambas, facultades políticas y facultades cuasi judiciales. Las facultades políticas significa que los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacen visitas y redactan informes de cómo está la situación de los derechos humanos acá, en los países miembros integrantes de la OEA. Acá, cómo está la situación de los derechos humanos en el continente americano. Si es que de repente, pues, se están respetando los derechos humanos, o de repente, pues, por el contrario, se están violando los derechos humanos. Esa es competencia política. Hacer visitas a los diferentes países de América, por ejemplo, pues Perú, o Venezuela, o Argentina. Y una vez hechas las visitas, pues redactar informes de cuál es la situación de los derechos humanos acá en América, en los países integrantes de la OEA. Oiga, profe, y cuando la universidad me dice competencias cuasi judiciales, ¿qué significa esto? Significa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede recibir denuncias de personas particulares, por ejemplo, ciudadanos peruanos, o por ejemplo, ciudadanos venezolanos, o de repente, bueno, ciudadanos chilenos o argentinos, o de repente, organizaciones que se encargan de defender los derechos humanos en Perú, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, ¿no? O sea, que la Comisión Interamericana recibe denuncias de personas particulares u organizaciones
Pero estas denuncias tienen que ser referidas a la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, acá en el Perú, durante el periodo del terrorismo, se cometió una gran variedad de violaciones a los derechos humanos. Y las víctimas del terrorismo, pues denunciaron al Estado peruano debido a que el Estado no les hacía justicia, el Estado no les hacía caso. Bueno, si en mi país no me hacen caso a mis quejas, a mis reclamos, porque violan mis derechos humanos, pues ¿a dónde me tengo que ir? A un organismo internacional. ¿Y cuál es este? En el caso de América, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La comisión recibe las denuncias, pero no va a dictar sentencias, porque es una comisión, no es una corte. Ah, profesor. Oiga, profesor, y una vez que la Comisión Interamericana recibe mi denuncia, yo como ciudadano peruano he sido víctima del terrorismo, denuncio al Estado, pido mi indemnización, mi reparación económica, porque los terroristas mataron a mis padres, los policías violaron a mi esposa. O sea, ¿quién me va a hacer justicia? Bueno, pues, una vez que recibieron tu denuncia, ahora se lo van a enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no olvides, acá está la clave. Pregunta examen de admisión. ¿Cuál es la diferencia entre la comisión y la corte? La comisión solamente recibe las denuncias y también pues hace informes. En cambio, ¿quién es el que va a resolver? ¿Quién es el que va a dictar sentencias? Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no olvides, dice el CUI, la comisión no emite sentencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente va a redactar informes y recibir las denuncias de las personas que consideren que se cometió alguna violación contra sus derechos humanos. La comisión solamente redacta informes y recibe las denuncias. Pero ¿quién va a dictar sentencia? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, ya, profesor. Y con esto se acaba la clase del día de hoy. Si la universidad nos preguntara qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no olvidemos, es considerado como una institución judicial autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún país de América puede influenciar en las decisiones que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La universidad pregunta, en el mundo hay tres tribunales, hay tres cortes que protegen los derechos humanos, en cada región, en cada continente. Acá en América, nosotros tenemos Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Europa, ellos tienen su propia corte, la Corte Europea de Derechos Humanos. Y en África también tienen su propia corte, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Pero si la universidad te preguntara cómo se llama el tribunal que se encarga de dictar sentencias referidas a violaciones de los derechos humanos, pero acá en el continente americano. AAP, profe. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son las funciones, profesor, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tiene que aplicar todo lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica. Y ya le hemos dicho, ¿cuál es el organismo internacional que se encarga de proteger y promover los derechos humanos acá en el continente americano? El Pacto de San José de Costa Rica. Ah, claro, profe. Por eso se dice, pues, aplica lo establecido en el Pacto de San José, o sea, proteger los derechos humanos. Ah, ya, profesor. ¿Cuál es la función que tiene? Contenciosa. ¿Qué significa la palabra contencioso? Que se encarga de resolver conflictos jurídicos a través de sentencias. Por ejemplo, yo denuncio al Perú porque durante el periodo del terrorismo asesinaron a toda mi familia. El Estado peruano no me quiere hacer justicia. Entonces, ¿a dónde voy? A un organismo internacional. Ah, profe, pues no olvídate,
Función contenciosa. Dicta sentencias. Una vez que dicta sentencia, pues se encarga de supervisar el cumplimiento de estas sentencias. ¿Por qué? Porque nunca olvides, flaco, nunca olvides, flaquita, todos los países de América, miembros integrantes de la OEA, están obligados a respetar las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos varias veces ha condenado y ha sentenciado al Perú a que pague reparaciones económicas a las víctimas del terrorismo. Que les pague pues 100.000 soles, 200.000 soles, 80.000 dólares. Ah, profe, y el Estado tiene que cumplir con eso. Ah, ya entendí, profe. Entonces no olvide, pero. Y también pues puede dictar medidas provisionales. De todo esto, lo único que yo quiero que tú entiendas, lo único que quiero que tú comprendas es lo siguiente. Responda usted de las siguientes alternativas, ¿cuál es considerado como el tribunal dentro de América que se encarga de defender los derechos humanos? Tribunal, allá, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si te preguntara a ti la universidad, ¿a través de qué mecanismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve aquellos conflictos o problemas referidos a la violación de los derechos humanos acá en el continente americano? AYAP, profe, a través de sentencias. Y finalmente la universidad te va a preguntar, ¿y las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidas a violación a los derechos humanos acá en América se cumplen cuando les dé su regalada gana a los países o es de cumplimiento obligatorio? Ah, no, ve, profe. Los países de América, los miembros integrantes de la OEA, deben respetar de manera obligatoria y cumplir las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eh? O sea, que si una víctima del terrorismo denunció al Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da la razón a la víctima y condena al Estado peruano a que le pague una indemnización económica de $1.000.000, el Estado peruano tiene que obedecer. Le tiene que entregar a esa pobre víctima del terrorismo $1.000.000. Ah, su madre, profe, hasta ese extremo, así funciona. Lógicamente $1.000.000 pues es algo excesivo, ¿no? Pero sí, pues en la práctica el Estado peruano, desgraciadamente, es el país de América que ha recibido la mayor cantidad de denuncias y sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué, profesor? Víctimas del terrorismo, pero la gran cantidad de víctimas que sufrieron por el terrorismo en el Perú, que no encontraron justicia acá en su país, decidieron denunciar al Perú ante organismos internacionales. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón. Ah, profe, no olviden, desgraciadamente, el Perú es el país de América que ha recibido la mayor cantidad de sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque durante el periodo del terrorismo se violaron muchos derechos humanos acá. Ah, profe. ¿Eh? Finalmente, lo dice el CUI. La Corte emite sentencias que son de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Ojo, tú no vas a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exigir un divorcio o a exigir que te paguen una deuda. No, pe, no vas a ir a eso, pe, ¿no? O sea, su propio nombre pues lo dice, ¿no? Derechos humanos. O sea, cualquier tipo de violación a tus derechos humanos, ahí te van a hacer caso. Pero tú no vas a ir, pe, mi compadre no me quiere pagar $100.000. Vengo a denunciarlo ante la Corte Interamericana. No, en la vida, pe, ¿no? O no vas a ir, por ejemplo, ¿no? A decir, por ejemplo, ya hemos dicho una deuda, ¿no? No podrías ir a solicitar un divorcio, ¿no? Mi mujer no quiere darme el divorcio, ¿no? Así que yo quiero denunciarla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, pero no vas a hacer eso, pe,
Solamente cuestiones referidas a la violación de los derechos humanos. Nada más. Bien, compañeros, ahí terminamos la clase el día de hoy, 5 y 2. Ya a la siguiente clase voy a seguir tomándoles lección oral, por favor, compañeros, si quieren unos 10 o unos 15 minutos. Estudien, por favor, ya. A la siguiente clase seguimos avanzando con otro tema. Me parece que a la siguiente clase avanzamos sobre los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Estaremos hablando del derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda adecuada, una alimentación adecuada, derecho a la salud, los derechos culturales y todo eso. A la siguiente clase, ¿ya? Y les voy a estar tomando lección oral de lo que hemos avanzado, ¿ya? Compañeros, cuídense mucho.